Bueno, vamos a empezar a grabar este capítulo 1 del podcast No está todo inventado, un podcast donde la innovación se convierte en acción. Nosotros, Neti, somos un laboratorio de innovación y pensamos que innovar no es solo tener buenas ideas, sino es hacer las realidad de esas ideas. Y es un espacio donde hablamos de tecnología, de creatividad, de metodologías, ¿sí? Y en este caso tenemos una invitada muy especial, Victoria Corti. Ella se va a presentar, ¿sí? Y básicamente nos va a contar, bueno, qué hace, desde cuándo trabaja en este tema de la innovación, en la organización en la que trabaja, qué hace, y vamos a tener algunas pequeñas conversaciones sobre este tema como para difundir más sobre esta temática que es tan importante. Bueno, buen día antes que nada. Gracias, María, gracias a Neti por la invitación y por dar este espacio y nada, que podamos tener conversaciones importantes y relevantes en este momento. Yo trabajo hoy como directora de Transformación e Innovación en Drofar, que es una droguería argentina, parte de un grupo farmacéutico que tiene más de 50 años de trayectoria. Trabajo en Drofar hace 4 años y monedas, pero en el mundo de la innovación hace bastante más. Estuve trabajando desde el sector público en algunos proyectos muy grandes de innovación, más desde el lado de la innovación social, y después antes en más el pequeño mundo atractivo y atrapante de las startups y sobre todo en plataformas de creación en el rubro de EdTech, o sea, tecnología para la educación. Así que con distintos sombreros en esta odisea de tratar de fomentar la innovación hace varios años ya. Perfecto. Bueno, mira, una de las cosas que a mí me gusta hablar mucho es sobre los tipos de innovación. Viste que dicen existe la innovación radical o de ruptura y la innovación incremental, ¿sí? Que consiste en mejoras, etcétera. Y yo escuché una frase que dice que la innovación incremental es la forma eficiente de morir. ¿Qué opinas de ese tema? Creo que no, mi mejor ejemplo siempre que hablamos de innovación incremental es como las llaves de los autos, ¿no? Digamos, que antes solamente tenían una perilla en la que solamente abrías o encendías el auto y ahora podés encenderlo, prender la alarma, encenderlo desde lejos, podés abrir las ventanas, podés abrir desde el baúl. Entonces te doy funcionalidades a un elemento que tenía una sola función y ahora incrementa su capacidad de hacer cosas por mí de manera fácil. Yo no sé si es la mejor manera de morir. Yo creo que siempre depende de cuál es la necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que nosotros queremos hacer y cómo nos hacemos la vida más fácil? Yo sigo diciendo algo que de alguna manera intento que no parezca prosa, intento que no parezca una frase de libro, pero digamos, yo sí creo que la innovación es como la capacidad de repensar lo que damos por sentado, ¿no? Okay. Es mucho más una forma de mirar problemas que tecnología. Hago alrededor de una vez por mes el ejercicio de ingresar a Google y poner innovación e irme directamente a la zona de las imágenes. Creo que ya no Mirá lo hago qué más buen con Google. ejercicio. Sí. Ahora lo haces con inteligencia artificial. Exactamente, sí, que cuando dije lo googleo suena que de repente estoy hace unos años atrás. Hoy lo hago con una inteligencia artificial, tengo una tarea establecida todos los días a la mañana y digamos, voy explorando qué es la innovación, digamos, en este modelo de crear inteligencia entre todos. De alguna forma, a mí me sorprende y no me deja de sorprender y no encuentro muchas discrepancias. La innovación está asociada a la digitalización, para hacerlo fácil a quien nos está escuchando y no nos está viendo, sería como una persona que tiene un par de lentes de Oculus, naves espaciales, mucho Tesla, auto que se automaneja, Elon Musk, como si esos fueran como, digamos, el monopolio de lo que hoy llamamos innovación y que todo lo que hacemos por debajo de eso son vagos intentos de llamarnos innovadores, ¿no?
Bien. Así que no sé si es una forma de morir, es una forma, Claro. yo creo que la innovación incremental es igual de válida siempre y cuando responda a una necesidad y de alguna manera esté basada en mirar un problema con una mentalidad abierta, creativa y orientada al impacto, ¿no? Claro, él creo que fue Alexander Osterwald, el creador del Business Model Canvas, ¿sí? Sí. El creador del modelo de negocio, porque a lo que él apunta a decir es que la innovación tiene que ser transformativa, que tiene que transformar el modelo de negocios, la cadena de valor, los modelos como el revenue model, o sea, crear nuevos modelos de ingresos, generar nuevos modelos de ingresos, porque si no, la cuestión está incremental, por ahí no llegas a, digamos, a sobrevivir a este cambio de paradigma, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Y que el cambio de paradigma no solamente tiene que ver con la transformación de las personas, sino también, digamos, con la transformación que viene la tecnología, sino cómo apropiamos a esa tecnología en todos los niveles de la organización. Esta idea de también una innovación bottom-up, o sea, de todas las personas trabajando de manera colaborativa, no siloica, digamos. Entonces, eso es lo que propone un poco Alexander. Por eso era... No discrepo, no me atrevería tanto, pero yo creo que es una manera de establecer la vara cada vez más alta, ¿no? En el momento en el que decidimos ponerle, no sé, yo no era parte de ese equipo ni cerca, pero el momento en el que se le agregó luz al ventilador de techo, le incrementaste una funcionalidad en la que ahora ocupa el rol de luz, pero además de ventilación. Claro está que después va a haber innovaciones como el aire acondicionado que tal vez son más eficientes, tal vez son mejores, tienen mayor impacto para lo que vienen a buscar. Digamos, es una manera de levantar la vara en que si se me ocurre la idea de sumarle luz a un ventilador de techo que ya tengo colgado, ¿por qué no, no? Es como, creo que ese es el problema, tratar de creer que tenemos que encontrar soluciones que cambien los modelos de negocio, que cambien las formas en las que hacemos las cosas. Y a veces es simplemente mirar si hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Mucho más orientado a los procesos, a las cosas pequeñas que hacemos en el día a día. Sí, totalmente. Yo también creo un poco eso. También creo que hay que usar herramientas de innovación, pensar en esta cuestión de cómo involucramos a toda la organización, ¿no? En el proceso innovativo. Contame un poco algunas cosas que hayan hecho últimamente, algunos proyectos innovadores que puedas compartir claramente, ¿sí? Como para dar ejemplos a otras organizaciones y que vean las posibilidades que ellos tienen, ¿no? Bueno, nosotros acá en Androfar hace la Dirección de Transformación e Innovación de vuelta tiene más de 4 años, así que fue un camino largo y muy nutritivo. De alguna manera considero que fueron en etapas o que hubo estados madurativos en los que fuimos intentando evolucionar y creo que en muchas cosas nos ha ido bien, en algunas no tan bien, pero en general hemos podido hacer grandes proyectos de transformación. Y aprovecho el espacio también para decir, siempre se puede, digamos, mirar con una mentalidad innovadora y disruptiva, no importa dónde estés. Nosotros estamos en una industria muy regulada, muy estructurada, muy cerrada, con muy poca predisposición al cambio, con mucho riesgo. Así que innovar no es fácil, digamos, y lo digo estando sentada acá porque me parece que justamente lo contextual en este caso es importante. Claro. Creo que ahí para nosotros fue importante redefinir qué es ser una organización innovadora en el deporte que nosotros jugamos. Y en ese deporte nosotros hicimos muchas cosas, hicimos muchos proyectos de transformación digital, desde incluir a los medicamentos etiquetas que tienen NFC y donde puede directamente el paciente vincularse con el programa de pacientes y directamente puede saber, digamos, si el producto físico que tiene es auténtico, si fue abierto en alguna parte de la cadena de suministro. O sea, desde ese lugar que iría más a la foto
del cohete de SpaceX en la Luna, a transformar procesos internos, ¿no? A cuestionarnos mucho sobre el modelo de negocio. Bien. Nosotros particularmente estamos en una industria donde la presión del gasto está casi llegando a lo que creemos que es su límite, a donde hay reglas que van cambiando día a día, y tuvimos que cambiar y redefinir el modelo de negocio con mucha creatividad y con mucha agilidad. No voy a decir varias veces, pero las suficientes, ¿no? Pasamos solo de hacer un modelo B2B a incluir una columna muy grande de B2B2C. Qué interesante. Y nada, sí, y tenemos directamente, hoy trabajamos hacemos mucha vinculación diferente y mucha interacción con proveedores, implicó revisar mucho cómo operamos, cómo nos relacionamos, cómo usamos la tecnología más allá de cómo creamos tecnología, ¿no? Bien. Esta organización era una organización de comercialización, almacenamiento y distribución de medicamentos, y hoy tiene un equipo de tecnología que es más grande casi que el equipo de ventas, y armamos nuestro propio, digamos, software factory. Pero si me preguntás, pienso que ahí es donde quiero terminar y donde quiero arrancar, porque justamente caería en mi propia trampa de hacerle creer a la gente que mi lugar como directora de innovación es digitalizar o traer tecnología, y es mucho más hacernos la pregunta de cómo usamos la tecnología, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos de verdad hacer y para qué? Es una pregunta que nos hacemos poco. El para qué, ¿no? Bueno, pasa mucho que las organizaciones de repente contratan plataformas, contratan servicios de tecnología, pero el cambio o la transformación realmente no llega, no se adopta, no hay adopción. Y en general es porque ese para qué no está bien articulado. ¿Cómo hicieron ustedes para articular ese para qué? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Qué metodologías? ¿Cómo trabajaste vos desde la cocina, digamos, de la innovación? Nosotros hicimos proyectos de transformación cultural a los que les volcamos la misma cantidad de recursos, esfuerzos, ¿no? Que los procesos de transformación digital o de transformación interna, ¿no? Entonces ahí, si fueran columnas, toda la parte de las personas es igual de importante que todo lo que tiene que ver con lo digital o cómo hacemos escala y mejoras en calidad, como también cómo hacemos toda la parte de la transformación interna, ¿no? Cómo somos mejores haciendo lo que hacemos, cómo de verdad traemos al paciente al centro de nuestra operación, cómo de verdad hacemos que la experiencia de cada paciente sea la mejor posible, siendo que atendemos pacientes que reciben tratamientos de alto costo. O sea, nosotros estamos con gente que está pasando por un momento duro de su vida, entonces no podemos olvidarnos de eso. En ese camino te podría decir que justo el otro día leía en este fanatismo que tenemos ahora por ver todo lo que está muriendo con la inteligencia artificial. No sé si ustedes lo ven, pero mi LinkedIn está a full, desbordado de mensajes como descansa en paz PowerPoint, descansa en paz Excel, bueno, de todos los que hay en el descansa en paz o todo ese cementerio de cosas que estamos queriendo enterrar. Vi uno que me llamó la atención que decía adiós change management en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y un poco en esa parte de la gestión del cambio, yo estudié comunicación, sí. Y hace relativamente poco entendí cómo los puntos se unen hacia atrás, como hubiera dicho Steve Jobs, y entendí que fue una gran caja de herramientas haberte estudiado comunicación para mí, porque casi todas las cosas que tienen que ver con gestión del cambio y transformación cultural tienen que ver con la comunicación. Totalmente. Yo creo que ese artículo que me detuve muy puntualmente a leer argumentaba que en nuestra región la gestión del cambio no murió ni por la inteligencia artificial, ni porque ahora los autos se quieran autoconducir, murieron porque no estábamos listos los líderes, ¿no? Sí. Si de verdad no podemos conseguir o no podemos formar líderes autónomos, líderes que al mismo tiempo confíen, líderes con más capacidad
de tomar riesgo, que puedan delegar mayores tareas, no hay mucha gestión del cambio posible, sino que hay más burnout, hay más, digamos, hay más corrida contra la eficiencia, contra el seguimiento y la planificación, o sea, como ese juego, ¿no? Planificación, seguimiento, planificación, seguimiento. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos, y muy a conciencia, es tratar de revisar nuestro tipo de liderazgo, tratar de revisar cómo estructuramos nuestros mandos medios, cómo miramos los canales, ¿no? Formales e informales, cómo nos hablamos, cómo nos compartimos ideas, cómo pensamos ideas nuevas, quiénes son invitados a pensar ideas nuevas, todo lo que tiene que ver con personas que en algún punto son caminos más largos, son formas más indirectas de llegar a resultados, creo yo, con más impacto. Excelente. Bueno, mirá vos la coincidencia, ¿no? Yo también soy comunicadora social, así que tengo la carrera de comunicación, me tocó liderar la innovación desde Neti, desde trabajar con organizaciones. Coincido plenamente en que si no cambiamos la forma, la mentalidad, la forma de trabajar a una mentalidad más de experimentación, de poder lograr esto de cómo nos comunicamos, cómo trabajamos colaborativamente, cómo co-creamos con otros líderes dentro de la organización, no va a pasar ese cambio. Y creo que también hay como una especie de sobreestimación de lo que la inteligencia artificial va a cambiar o viene a cambiar. Yo creo que viene a cambiar un montón de cosas, pero como todas las tecnologías, como en su momento se sobreestimó la impresión 3D o se sobreestimó, viste que la curva del exponencial de las tecnologías que la muestran así, como si fuera una... En realidad va dando saltos, ¿no? En un momento viene una tecnología y se hace un hit sobre esa tecnología y lo que veo, o por lo menos lo que estoy viendo en este momento, es que no están entendiendo cómo usarla creativamente la inteligencia artificial. Y para mí no se trata solamente de hacer, viste que ves como muchas cosas tipo, no sé, imágenes al estilo Ghibli, o pongo mi foto hecha un muñeco, pero en realidad la inteligencia artificial podés usarla para realmente, no solamente para aumentarte, sino como para entenderla desde un punto de vista cómo la usás de manera estratégica dentro de la organización. 100%. ¿Sabes que hace poco, Mara, escuché un podcast, estaba en inglés, después si hace falta lo comparto si quieren compartir el link. Lo compartimos. Es de Brené Brown. Qué genia. Y genia, total. Y de alguna manera a mí me gusta mucho escucharla a ella y creo que es una gran tiradora de titulares, ¿no? Y en este mundo de tanta velocidad, al menos quedarte con titulares, no hay forma que no te quedes pensando, ¿viste? No te deja escapar. Y me dejó pensando hace semanas que lo escuché y te digo que es algo que creo que en lo que voy y vengo pensando distintas cosas casi a diario. Lo que ella dijo es: la creatividad no utilizada no es benigna, hace metástasis. Y viniendo, ¿no?, como de la industria, trabajando en sanidad y tratando de volcar mi mayor esfuerzo a que las experiencias de los pacientes y sus familias sean cada vez mejores, creo que el uso de sus palabras fue particularmente poderoso para mí, ¿no? Es esto de toda esta capacidad que tenemos los seres humanos de crear, cuando no la usamos, eso hace como una metástasis en el cuerpo. Eso no es benigno, no es inocuo. Entonces, creo que de vuelta, y pensando en la innovación y tratando de desmitificar esta idea de que la innovación es llevar cohetes a la luna, más bien me pregunto cómo podemos hacer, ¿no? Cómo podemos encontrar herramientas, caminos, vehículos, metodologías, formas, espacios, comunidades, grupos, a donde podamos volcar nuestro ser creativo
de manera segura. Claro. Porque es una de las trabas más grandes de la innovación, y un poco lo hablamos informalmente antes de esta conversación, es nuestra cultura del error, ¿no? Y hacemos nosotros con el esfuerzo y el fracaso. Creo que lo mejor que podemos hacer para fomentar la innovación en esta definición que estamos como de alguna manera bocetándonos juntas en este episodio es tratar de pensar cómo de verdad premiamos el intento, más allá del resultado, ¿no? Exacto. Bueno, es como esta idea del laboratorio de innovación, del lugar seguro para venir a experimentar, que nosotros proponemos en los talleres que hacemos y todo eso ayuda a eso, ¿no? A entender que se puede, primero, a entender que hay un vasto universo de oportunidades que no la estamos viendo, y que no se trata de esa innovación tan disruptiva como llevar cohetes a Marte, porque todavía tenemos un montón de oportunidades que ver y tomar la fruta que está abajo inclusive todavía, ¿sí? Todavía hay un montón de oportunidades ahí y que todavía no las estamos viendo porque no tenemos el tiempo para dedicarle a la experimentación, a esto de poner a la creatividad a jugar, ¿sí? Nosotros decimos que NETI es un laboratorio donde viene para dejar jugar a la imaginación. Las personas, como tenemos como muchos sesgos, y esos son también cosas que necesitamos romper, esos sesgos de, bueno, tengo que hacerlo perfecto, porque si no lo hago perfecto no existe. Toda cosa que yo haga y no sea perfecta no tiene validez, y eso no es verdad, porque hay un montón de cosas. A nosotros nos ha pasado, hemos hecho muchas actividades, desde hackatones, maratones de innovación o con organizaciones, y que como el resultado por ahí que veían, el primer resultado era muy burdo, ¿sí? Como muy básico, un prototipo muy elemental, no lo dejaban crecer porque lo veían como algo equivocado. Pero los que sí se tomaron la libertad de iterar, ¿sí? De tomar este primer paso que dieron y iterar, ahí es donde tuvieron verdaderamente resultados. Pero es muy difícil porque tenemos una mentalidad de que queremos las cosas terminadas, perfectas, en su versión ya toda brillante. Entonces, por eso creo que no funciona mucho la innovación o nadie se atreve a esto. Bueno, ya tenemos casi los minutos terminados. Me gustaría que dejes algún mensaje final para todas las personas que están en tu posición, en una posición donde tienen que empezar a innovar en sus organizaciones y no saben por dónde empezar. ¿Qué les recomendás? Es una pregunta muy amplia y sí. Quiero tratar de estructurarla para que se entienda algo y no quede como que hable 10 minutos sin decir nada. Creo que lo primero que puedo decir es que hacen falta aliados. Aliados a todo nivel. Espacios seguros a donde uno pueda decir ideas, donde uno pueda hacerse preguntas sin sentirse juzgado o evaluado. Creo que hace falta hacer, ¿no? Como si vamos a esa metáfora de la naturaleza, como ese contexto y ese medio ambiente fértil para la innovación. Yo creo que hacen falta dos cosas. El contexto tiene que ser muy fértil en todo esto que hablábamos recién, ¿no? De premiar el intento, de que fallar es simplemente un paso más del proceso y no tiene que ver, no es personal, y todo eso es una parte, ¿no? de cómo construir ese medio ambiente que fomenta, no solo en la innovación, ¿no? Que fomenta también esto de la creatividad y que fomenta que cada uno alcance su máximo potencial. Pero después creo que hay otras cosas que sirven mucho, que es tener un objetivo común. Con 3 amigas en la época de la pandemia armamos un portal de voluntariado profesional colaborativo, a donde había profesionales que ofrecían horas de su tiempo para todos los emprendedores, comerciantes, independientes que había encerrados en sus casas con riesgo a perderlo todo, ¿no?
Sí. Y después de más de 1000 encuentros entre personas, hicimos nuestro propio, se llamaba el colaboratorio, y hicimos nuestras propias conclusiones sobre cómo funciona la colaboración. Estoy segura de que es solamente una mirada chiquita sobre esto, pero a mí me ayudó mucho a mirar los problemas, que es la colaboración funciona mejor cuando todos entendemos qué es lo que estamos tratando de hacer. Si yo te digo, Mara, ¿me ayudás a hacer 2 cafés para esta reunión? Digamos, cuando te pido ayuda, y soy clara en que te lo pido, pero también te digo el alcance, qué es lo que necesito que logremos juntas, probablemente lo que vos puedas darme también sea mejor. Te hago una invitación real a que vos puedas participar de mi objetivo y de mi proyecto. Bien. Entonces creo que en esta idea de armar proyectos, liderar desde ese lugar, ¿no? Donde los objetivos son lo más claro y qué espero de vos también es claro. Creo que eso fomenta mucho la colaboración, y colaboración, aliados y liderazgo seguro son algunas de las cosas que por lo menos a mí más me funcionó. Colaboración, aliados y liderazgo seguro. Eso funciona. Entonces, la última, y como para cerrar, es, ¿vale la pena intentar innovar en las organizaciones? ¿Intentar caminar este camino? ¿Es necesario? Yo no solo creo que vale la pena, yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digamos, en un momento donde el mundo como tierra nos pide a gritos que cambiemos la mirada, en un momento donde no pudimos resolver problemas como pobreza estructural, donde tenemos enfermedades crónicas que no disminuyen, sino que crecen, como la obesidad y la diabetes, donde todavía tenemos la mitad del mundo en guerra. Me animo a decirte, Mara, que no es, o sea, es mi humilde opinión, no solo vale la pena, es casi como una responsabilidad que tenemos, intentar hacerlo mejor. ¿Qué logramos con eso? No lo sé. No lo sé, pero al menos esa firma de poder mirar el mundo de manera más humana, de manera más amable, de manera más transparente, creo que es necesario, porque no hemos podido resolver los grandes temas. Están ahí, y te diría, no es que están latentes, están agravándose, están calentándose, así que no... Más necesaria que nunca, diríamos, la innovación más necesaria que nunca, ese sería tu mensaje. Más necesaria que nunca. Más necesaria que nunca. Genial, en todos los órdenes, en todas las organizaciones, no importa lo grande, pequeña que sea la organización, y de modo, aunque sea incremental, ¿no? Aunque sea incremental, y creo que podemos empezar desde un lugar mucho más pequeño, de un lugar mucho más pequeño y mucho más humano, que es con los chicos, ¿no? Tratar de pensar en cómo fomentamos su mentalidad de crecimiento, cómo trabajamos nosotros, las organizaciones, cada vez más de la mano con las escuelas, con las universidades, con la gente que está tratando de pensar distinto, a llevar a los chicos a tener de verdad una mentalidad de crecimiento, que se puede explorar, que vale equivocarse. Cuando todo eso lo tenés desde muy chico, después no hace falta crear programas para explicarle al mundo que equivocarse no está mal, ¿no? Así que creo que también es una invitación a que lo pensemos todos juntos. No sé cómo se hace, pero creo que a veces nos ponemos la vara o creemos que eso llega en el espacio de trabajo, y tal vez Qué buen mensaje. Con hijos, con sobrinos, con primos, con hermanos, con quien tengamos cerca, también podemos empezar por ahí. Gracias, Victoria. Bueno. Gracias a ustedes, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Hacer una pausa y pensar en estos tiempos de mucha velocidad siempre vale la pena.